Nací en Piedecuesta, Santander. Nosotros fuimos una familia de 9 hijos. Y mi padre era comerciante y pequeño industrial. Mi madre era muy experta en bizcochería, en hacer todos estos pasteles y demás. Y fabricaba un ponqué de novia que era realmente extraordinariamente rico. Bueno, yo fui a la escuela, fui a los 4 años. Cuando terminé el cuarto de preparatoria de ese tiempo, entonces ya nos fuimos a Bucaramanga e ingresé al colegio de San Pedro Claver de los jesuitas. Y yo estuve ahí desde el quinto primaria hasta el último año de bachillerato. Eso me permitió pues ir conociendo cada vez más a los jesuitas, la Compañía de Jesús. Me llamaba mucho la atención primero pues su cercanía de la gente, el interés que tenían por las ciencias, por la literatura, por la filosofía. Y eso me fue, además del cultivo espiritual que hacían, pues me fue haciendo pensar en la vocación como jesuita. De tal manera que yo cuando tenía 15 años, ya había tomado prácticamente una decisión en ese sentido. Y entonces mi mamá pues lo tomó también con mucho dolor en el sentido de la separación, pero aceptando muy bien el hecho. En cambio mi papá sí fue muy contundente en decirme que no. Y yo tuve varias reuniones, varias conversaciones con él. Y finalmente él, viendo que no podía convencerme de dejar mi decisión, entonces me dijo en un arranque un poco de furia, entonces haga lo que se le dé la gana. En ese momento él fue un poco duro, después él cambió totalmente, pero en ese momento fue muy duro y me dijo, si se va no vuelva a pisar esta casa. Bueno, y en ese tiempo, para que lo recibieran a uno en la compañía, tenía que haber una carta escrita por los papás diciendo que le daban permiso para entrar a la compañía de los jesuitas. Entonces yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Entonces le escribí al provincial de ese momento y le dije, padre, no me dan permiso, mi papá no me da permiso. Pero en una conversación me dijo que hiciera lo que me diera la gana. Y entonces el provincial me respondió, eso es suficiente, yo lo recibo. El noviciado era una época de cultivo espiritual, de conocer la compañía, de conocer a la persona de Jesucristo, pero había también otras experiencias muy interesantes como era la peregrinación. No le daban dinero, no le daban nada, sino que llevaba apenas una muda de ropa para cambiarse. Iba pidiendo posada en las diversas parroquias a donde le mandaban a uno. 1 o 2 noches nos tocó quedarnos en el monte. Y el sentido era confiar en la providencia del Señor. La vocación es algo muy especial. La vocación es realmente un llamado, pero no es que lo oiga uno con los oídos físicos, sino un llamado interior. Y en este caso, pues un llamado muy fuerte. Entonces fue un tiempo realmente muy interesante, de unas experiencias muy profundas. Y luego vinieron los otros años ya de formación académica y eso fue delicioso realmente, porque fue un tiempo dedicado a los estudios humanísticos. Yo viví 7 años en Roma. Cuando yo llegué, todavía se sentían en Roma las consecuencias de la posguerra. Y una anécdota muy simpática es que a mí me dieron una habitación allí en el colegio del Jesús, de los jesuitas, y me acuerdo mucho que era una lucecita de esas que se baja pues con una polea pero era un bombillito pues que apenas alumbraba. Y entonces yo fui a pedir que me cambiaran el bombillo. Entonces yo me fui donde el rector y le dije, padre, estoy viendo que eso es un bombillito demasiado pequeño,
me voy a dañar los ojos. ¿Y usted qué está pensando? ¿Usted está pensando que está en un estudio de televisión? A nosotros nos tocó estudiar, me dijo él, porque claro, le había tocado en la guerra, nos tocó estudiar con un cabito de vela así de grande. Es que realmente era muy austera la vida en ese momento. Yo conocí la sede de la Universidad Javeriana en el año 1952, sí, 52. Y lo único que existía de la Universidad Javeriana era el edificio central. Y ahí se pensaba que iba a caber toda la universidad. Pero de nuevo, pues yo venía como profesor de filosofía y todavía las facultades eclesiásticas de filosofía y teología estaban en Chapinero. Y a mí me pusieron como superior de los estudiantes jesuitas de filosofía. Pues yo creo que he tenido, gracias a Dios, una capacidad pedagógica pues suficiente como para llegarle a los estudiantes. A mí me parece que el profesor tiene que tener una gran capacidad de comunicación. O sea, es para ti, para los que están acá, los 15 o los 20 o los que sea, pero es un diálogo con ellos, ¿sí? No es simplemente el profesor que llega a dar su clase independientemente de lo que lo estén escuchando, no es una cosa que tiene que tocar a las personas. Entonces ya cuando llegué yo a la rectoría hubo pues muchas cosas interesantes e importantes. Una de ellas pues fue la acreditación de la Universidad Javeriana. Fue la primera universidad acreditada como institución de alta calidad. Uno de mis compromisos con la universidad fue llevar adelante la planeación estratégica. Y después, entonces ya cuando llegué yo a la rectoría, una de mis tareas fue continuar con esa cultura de planeación estratégica. Y organizamos cada año un evento que se llamaba Colombia, una visión prospectiva, siempre pensando en el futuro del país. ¿Y qué podía hacer la Universidad Javeriana para el futuro del país? Creo que en todas las cosas tenemos que ser honrados y honestos, ¿sí? Sinceros. Mi padre, uno de los legados que me dejó fue eso precisamente, ¿sí? La honestidad, la honradez, ¿sí? Él tenía un dicho que había escuchado en inglés y pues un poco pragmático, pero muy verdadero. Decía, un hombre honrado triunfa en la vida.